Sin duda, como además hemos visto los centros de menores tuteladas en Baleares o en Valencia. A las mujeres se las condena a una vida pues, muy difícil, con prostitución, agresiones sexuales y a los hombres a la comisión de delitos. La solidaridad es que esos menores se vayan con sus padres. No hay más. Los menores tienen que estar con sus padres. Además, todos sabemos que esos menores saben dónde están sus padres, cuáles son sus países de origen, que hablan con los móviles. Basta preguntarle a cualquiera que trabaje en un centro de menas o a cualquier policía nacional y dicen, no, sí sabemos perfectamente. Y lo saben los menores. Con lo cual, esa es la solidaridad. Y nosotros lo que somos solidarios con esas mujeres y con esos padres también, por supuesto, que sufren porque su hija de 14 o de 15 años hace X tiempo podía volver segura a casa por la noche o por la media tarde y ahora va con miedo. Y esas niñas que salen por la noche con un spray protector. Es decir, esta es la solidaridad. La solidaridad tiene un orden, como todo en la vida. Y no puede haber solidaridad con el ilegal. El ilegal tiene que ser tratado como algo que es contra la ley. Tanto solidaridad con los nuestros, solidaridad con todos aquellos extranjeros también que residen legalmente, que están trabajando, que están cotizando y que también sufren las consecuencias de esa violencia y de esa inseguridad que vienen. Y por último, por supuesto, Alba, es que el gran negocio del siglo XXI es la inmigración. Es un gigantesco negocio que mueve dinero público con todo ese miles de millones de ayudas, organizaciones internacionales, la ONU, la Unión Europea, el Estado, todo el mundo dando dinero para promover y favorecer esa inmigración ilegal y el negocio que tienen las mafias. Entonces, ¿alguien se cree de verdad que si esos 400 menores o 4.000 o 3.000 se salen de las Islas Canarias y se dispersan por todo el territorio nacional va a acabarse con la inmigración ilegal? No, no, al contrario. Es que esos centros de Canarias quedarán vacíos y llegarán otros 6.000 o 7.000. En Mauritania, en Senegal o en Marruecos ahora mismo están todos aplaudiendo la decisión de Feijóo de someterse a las políticas de Sánchez. ¿Por qué no se persiguen precisamente esos negocios? Pues no lo sé. Es decir, yo creo que hay una parte política que la vemos sobre todo en Bruselas y que, bueno, pues ahora estamos viendo los efectos aquí en España, que favorece la inmigración. Sin distinguir si les da igual que sea legal o ilegal. Es favorecimiento de la inmigración. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Primero, porque debilita una comunidad. Es decir, barrios ordenados, barrios más o menos homogéneos, más o menos seguros, se convierten en un caos. Y dentro del caos, el que ejerce el poder está encantado. Porque solo puede haber una respuesta crítica, una verdadera oposición organizada cuando hay una comunidad organizada. Dentro del caos el poder puede manejar muchísimo mejor. Y segundo, hay un elemento, por supuesto, económico, que es ese favorecimiento de la llegada de una mano de obra muy barata que está dispuesta a trabajar en condiciones en las que los europeos no están dispuestos a trabajar. Y por tanto, pues efectivamente se está favoreciendo esa bajada brutal de los salarios. Este es el motivo político, es lo que llamamos el globalismo, es uno de los objetivos, es la disolución de esas comunidades. Por eso no se ataca. Luego ya, pero eso uno puede imaginar, no tengo ninguna prueba, si la tuviese, por supuesto, me iría a la Fiscalía, pues una cierta complicidad de ese gran negocio, porque hay un negocio en los dos lados del Mediterráneo, hay un negocio de las mafias que cobran para llevarles a Europa. Y luego hay todo un negocio alrededor de la gestión, llaman, de la inmigración ilegal. Yo en el debate de televisión española de las elecciones europeas tenía al lado a Estrella Galán, que era la candidata de Sumar, anterior directora de una de estas ONGs, y yo le saqué el dato de que el 50% de más de 100 millones de euros de subvenciones que recibía su fundación se destinaba a salarios. Es que hay miles de españoles que viven de esto. Viven de que haya menores no acompañados, viven de la inmigración ilegal y por tanto se está generando un negocio. Cuando de algo que es ilegal lo convertimos en un negocio, pues es perfecto para quienes no tienen escrúpulos. ¿Cuáles son o cuáles deberían ser los mecanismos legales para que una vez estos inmigrantes ilegales, menores o no, puedan ser expulsados una vez que pisen suelo español? El camino es el acuerdo, los acuerdos con terceros países. Hay que cerrar acuerdos con terceros países. Marruecos, Mauritania, Argelia, Túnez, Senegal.
Claro, y para eso hay que desplegar diplomacia, pero si tenemos a nuestra diplomacia en toda Europa y en todo el mundo intentando agradar a Sánchez, o por el contrario, tenemos diplomáticos que se dedican exclusivamente a defender las posiciones del gobierno de turno, no, tenemos que desplegar toda una diplomacia, el gobierno, y para eso debería servirnos la Unión Europea. Para eso deberíamos servirnos la Unión Europea. Por eso esa posición de Vox y esas alianzas internacionales, porque vamos a llegar al gobierno de la nación y por tanto necesitamos aliados que estén con nosotros en la lucha contra la inmigración ilegal. Bueno, además este va a ser uno de los grandes retos, no solo de España, sino también de todos los países de la Unión Europea. La inmigración ilegal va a ser clave. Vox, de hecho, ya ha conseguido en el Parlamento Europeo mejorar la identificación. ¿Cuáles van a ser los próximos pasos en el Parlamento Europeo? Yo creo que esta legislatura vamos a tener que aprobar, porque quedó fuera del pacto de inmigración, lo que llaman la directiva de retorno, que está vinculada efectivamente a esos acuerdos con terceros países, garantizar los mecanismos para la inmediata expulsión. Nosotros tenemos una posición de sentido común, es decir, y lo repite Orbán, por ejemplo, también, cuando el extranjero ha entrado ilegalmente en el territorio europeo, es muy difícil sacarlo fuera, porque efectivamente tienes que cerrar acuerdos con terceros países, te lo tienen que aceptar, etcétera. Para eso está la diplomacia, la presión, el oye, pues no te doy ayuda internacional, suspendo los acuerdos comerciales. El ejemplo evidente es Marruecos. Para nosotros estamos dándole miles de millones para que mejore su industria de la armamentística, su policía, su agricultura, su regadío, su gestión del agua, y sin embargo no están colaborando con nosotros en la gestión, en el control de la inmigración ilegal. Pero el objetivo es que no entren en el territorio de la Unión Europea. Por eso nuestra idea de ese bloqueo naval, de ese despliegue de la Armada o de la Guardia Civil a una determinada distancia de las costas españolas para devolverles al lugar de origen, y sobre todo nuestra pretensión de que el control, el cribado de los inmigrantes que han de entrar en Europa no puede hacerse en territorio europeo, sino tiene que hacerse en territorio extranjero. Allí, en Marruecos, tenemos que tener una oficina de España, o como se llame, la embajada, y allí el que quiera venir a trabajar, que venga. Y se acaba con el negocio de las mafias. Eso tiene que ir unido a la expulsión inmediata de todo aquel que entre, y ya está. Pero claro, en ese momento a la izquierda se le acabará el discurso lacrimógeno, porque los que son insolidarios son ellos, que efectivamente al colaborar con las mafias hacen que decenas de miles se metan en barcos, y algunos, por supuesto, pues acaban con su vida en el mar. No tantos como los que dice la propaganda, pero vamos viendo los datos de la Organización Internacional de Migraciones, pues son cientos de personas que mueren en el mar por culpa de la izquierda y por culpa de los que les dicen que vengan.